Un día como hoy, los españoles comenzamos a respirar más tranquilos después de pasar una larga y difícil noche. Lo recuerdan bien, seguramente muy bien, todos aquellos que han superado los 40. También los más jóvenes han tenido referencias sobre la rebelión militar del 23 de febrero de 1981, el intento de golpe de Estado que pudo cambiar el rumbo de la historia en nuestro país. No podemos, tal vez no debamos nunca pasar la página sin más a hechos tan trascendentes. La investigación histórica siempre es oportuna y necesaria porque es fundamental para conocer mejor las cosas, saber por qué sucedieron unos acontecimientos y sacar lecciones de ellos. Por esa razón, hoy, Informe Semanal, se convierte en una edición especial, y así con declaraciones de los que fueron protagonistas de uno y otro lado, con la ayuda de los que han analizado el 23F y el extraordinario archivo de Televisión Española, hemos construido el siguiente relato de una jornada que pudo ser dramática para la entonces joven democracia española. En 1982, 32 militares fueron juzgados y muchos de ellos condenados por su implicación en el golpe de Estado del 23F. A la espera del juicio, posaban de uniforme y sonrientes en el patio de la cárcel. En la fotografía se puede ver a dos de los cabecillas. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, es el hombre que dio las órdenes. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, asaltó el Congreso de los Diputados. En la imagen solo falta el tercero de los líderes del golpe, el general Alfonso Armada. Todavía hoy, 20 años después, sus cómplices en la rebelión le consideran un traidor. Alfonso Armada quiso a toda costa ser presidente de un gobierno que diera un golpe de timón a la joven democracia española. La intervención del rey y la disciplina del resto de las Fuerzas Armadas se lo impidieron. Hoy, privado de sus galones por la sentencia del juicio, pasea sus recuerdos de 81 años y cultiva camelias en su aristocrático Pazo Gallego. Pese a que fue juzgado y condenado, sigue considerándose una víctima. Yo no tengo de qué arrepentirme. Al contrario, presumo, y eso sí que lo digo, que el que lo sacó a los diputados fui yo, que no me vengan que fueran otros. Armada es un personaje complejísimo. Es distinto, es un aristócrata, no al estilo del siglo anterior, sino de mucho antes. Es una persona muy autoritaria. El momento en el que choca con Adolfo Suárez, por el cual es cesado en la Secretaría General de la Casa de un Rey, yo creo que lo define perfectamente bien. Él le está diciendo al presidente del gobierno que no tiene por qué entrar a regular el divorcio, que un gobierno no puede regular eso, porque lo que ha unido Dios no lo pueden deshacer los hombres. Yo creo que ahí queda muy bien reflejado quién es. Yo no me creo golpista, yo soy más bien de conversaciones, de tratar los asuntos, y creo que llega a un extremo puede ser justificado un golpe. El 23 de febrero de 1981, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, pasó la mañana dando los últimos retoques al golpe de Estado. Su fiel colaborador, el coronel Diego Ibáñez Inglés, le presentó el texto que horas más tarde pondría a la región de Valencia en estado de excepción. Después, reunió a su plana mayor y les explicó lo que iba a ocurrir. Les dijo que las distintas unidades irían recibiendo en mano instrucciones selladas sobre la forma de actuar cuando llegase el momento. Los sobres se abrirían al recibir la clave Miguelete. Nadie se opuso, sus órdenes siempre se cumplían. Aquel golpe de Estado comenzó a gestarse en la primavera del 77, en la Semana Santa concretamente, cuando se legalizó el Partido Comunista, y justamente cuando empezaron los primeros problemas. Por supuesto que había una actitud clara de rebeldía militar contra el poder civil que se estaba imponiendo por fin, contra la democracia que se estaba implantando en España.
Lo que se estaba generando era un golpe de timón que acabase con una situación política y económica bastante mala, porque no podemos olvidar que la UCD se estaba rompiendo, que era el partido gobernante, que el terrorismo en el año 1980 batió todos los récords históricos que se hayan podido dar a lo largo de toda la historia en España, que la situación económica era muy débil en esos momentos, que el prestigio exterior de España empezaba a caer. Es verdad que los militares no estaban nada contentos con la situación, que los militares añoraban el franquismo y añoraban los tiempos duros. Había un sector nostálgico de una España autoritaria que llevaba años conspirando para terminar con lo que consideraban la causa de todos los males, la democracia. Desde algunos periódicos se pedía continuamente una solución militar. En diarios como El Alcázar, El Imparcial o algunos articulistas de ABC hacían frecuentes llamamientos al ejército para que tomara el poder y restaurase el orden. Las apreturas no venían de los militares mismos, que estaban quejosos de todo lo que ocurría y que podían estar en contra. Eran civiles, bueno, muy conocidos, ¿no? Los exalférez provisionales, los Girón y el grupo de Girón, bueno, es que no lo ocultaban cuando dicen la conspiración civil, ¿quién era? Pero mire ustedes, están los periódicos, en esos que estás citando, y a muchos, el colectivo Almendro se sabe perfectamente quiénes eran y quiénes escribían allí. El teniente coronel Antonio Tejero pasa la mañana del 23 de febrero de 1981 en la Academia de Tráfico de la Guardia Civil. No tiene tropas bajo su mando y necesita el apoyo de sus compañeros para asaltar el Congreso durante el pleno de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente. Tejero contará con una ayuda decisiva, la del capitán de la Guardia Civil, Vicente Gómez Iglesias, destinado en el CSID. Su intervención en el asalto al Congreso y la presencia de su superior, el comandante José Luis Cortina, en algunas reuniones previas al golpe, han levantado dudas hasta hoy sobre la participación del Servicio Secreto Español en la intentona golpista. Los datos que me hacen pensar que el CSID está implicado en el golpe es la utilización de vehículos de radiotransmisores con una frecuencia no habitual y de personas conduciendo automóviles del CSID para dirigir las columnas de autobuses y que éstas lleguen coordinadamente al Palacio del Congreso de los Diputados. Nosotros creemos que el papel de Cortina es equívoco, cuando menos. Probablemente participó en todas las reuniones, incluso con Tejero y con Armada, en las que luego dijo que no había participado. Probablemente. Pero también es verdad que cabe la sospecha razonable de que un oficial progresista, incluso en tiempos del franquismo, cuando no era tan fácil ser un militar progresista como José Luis Cortina, pues probablemente lo que intentaba era ejercer de espía dentro del aparato golpista, a lo mejor para desmontarlo o para encauzarlo. Don Manuel Núñez en Cabo. ¿Qué pasa? No. Todo el mundo. Aramburu me dijo, porque la pregunta era, ¿han entrado guardias civiles o es terroristas vestidos de guardias civiles que han entrado, dada la presión terrorista que había en aquellos momentos? Y me dijo, no, así ha sido Tejero, el loco de Tejero, me dijo Aramburu. Como Tejero habíamos tenido varios incidentes, con Tejero ya me sorprendió menos. Como yo estaba en la parte de la presidencia y no en el hemiciclo, y además unos guardias civiles que entraron detrás de nosotros en la presidencia inmediatamente nos echaron al suelo, yo creía en ese momento que estaban matando a los diputados, o sea, que estaban ametrallando a los diputados y que desde luego uno de ellos iba a ser yo, claro.
un joven número también de la Guardia Civil me cerró con la metralleta contra la verja. Me dijo que no podía salir nadie y quizás por este estado en que me encontraba, quizás por ese embarazo que me dio una fuerza y una decisión que en otras circunstancias probablemente no hubiera tenido, me encaré con él, me dije, no me voy a mover de aquí, yo tengo autorización y usted tiene que dejarme salir. La decisión de llamar al rey la tomé inmediatamente después de llegar al grupo parlamentario, que entonces estaba en la calle Marqués de Cobas. El rey me preguntó, lo primero que me preguntó fue si había heridos. Por tanto, la preocupación del rey era si el golpe había sido cruento. A continuación me preguntó si yo había identificado a alguien o si sabía la identidad de los asaltantes, cuántos eran, estratégicamente cómo estaban ubicados, etc. Y todo eso se producía en una situación tensa en la que el rey me tenía que decir, perdone un momento, no cuelgue, voy a atender otra llamada, estoy hablando con las capitanías, estoy hablando con los gobiernos civiles. Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa del Rey, escucha por la radio la votación del Congreso y el asalto a las Cortes. Inmediatamente informa a don Juan Carlos. En el Palacio de la Zarzuela comienza una actividad frenética que durará toda la noche. Hubo una primera llamada, a mí me dijeron desde las Cortes, Tejero está en un despacho que tiene tal número de teléfono. Y como Tejero había entrado diciendo en nombre del rey, todo no sé qué, pues yo le llamé, le dije al rey, le voy a preguntar, y le hablé con Tejero y le dije, ¿pero qué haces ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué vas en nombre del rey? Yo no obedezco más órdenes que las del general Milán del Bosch, me dijo, bueno, y me colgó. Tejero es un personaje de opereta, es un hombre que tiene una obsesión, que es acabar con el terrorismo, y quiere acabar con el terrorismo a cualquier precio. Entonces tiene una confusión de ideas realmente lamentable, y él no tiene nada más que la idea, y hay que acabar, y hay que acabar, y hay que acabar. Entonces, para acabar con el terrorismo, lo que quiere es acabar con la democracia, lo cual no deja de ser una tontería, porque para acabar con el terrorismo hay que encarcelar a los terroristas, no hay por qué acabar con la democracia. Y él está obsesionado, y ojo, cuando lo encarcelaron seguía, y después siguió, es una obsesión persecutoria. Las órdenes de Tejero fueron muy brutales, ¿no? Es decir, directamente, escuchándolo todo el mundo, a los guardias, diciéndoles que si hubiera algún movimiento extraño o si se produjera algún acontecimiento excepcional y vieran que corría peligro la acción, pues que disparasen sin ningún problema, vamos, sin pensárselo, ¿no? Eso yo creo que fue el momento más tenso de la situación. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Tejero dijo que iba a venir alguien, naturalmente militar. Bueno, eso es lo que dijo. Y luego lo del elefante, no sé de dónde salió. Pero desde luego el único militar que fue al Congreso y que habló con Tejero de categoría de general, salvo Aramburu, al que él no le hizo caso, pues soy yo. Y por lo tanto yo creo que yo no puedo ser el elefante blanco. Si había una persona comprometida a ir al Congreso, tenía que ser otra. Yo he hecho en el libro un repaso de todas aquellas personas que podían ser. El rey se había dicho, que si Armada, que si Milans, que si Torres Rojas, que si Fernando de Santiago, y usted ve lo que hacen todas esas personas esa tarde y no hay ningún elefante. Esto era una forma muy típica de los agentes del CSI de referirse al ejército. El ejército como un gran mastodonte, una organización muy pesada y muy difícil de mover. Entonces toda esa gran maquinaria necesitaba que alguien, el famoso elefante blanco que va delante de la manada, lo mueva. O la autoridad militar, por supuesto, que tenía que presentarse en el Congreso, podía ser Santiago y Díaz de Mendívil, porque era el teniente general más antiguo en el escalafón
y porque era conocido su anticomunismo, su antidemocracia, etcétera, etcétera, y era bastante jaleado por sus compañeros de armas. Y además era el último ministro del ejército designado por Franco. Entonces, sobre eso solo Pérez podía ser la persona que se personara en el Congreso. Pero soy consciente de que los historiadores o los periodistas que han escrito últimamente libros y que han profesionado sobre esto, pues llegan incluso a suponer que el elefante blanco nunca existió, o que en todo caso era el conjunto de las Fuerzas Armadas. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber, ante los acontecimientos que se Este bando, copia del que el 18 de julio del 36 redactó el general Mola, marca el comienzo del golpe en Valencia. Se prohíbe la actividad política y sindical, se militarizan los servicios públicos, se ordena el toque de queda y la autoridad militar asume todos los poderes. Pocos minutos después, las distintas unidades del ejército en la Capitanía General de Valencia reciben la clave Miguelete. Algunos mandos militares dudan, pero finalmente se pone en marcha el despliegue de fuerzas en las calles. Era el momento que Milans del Bosch esperaba desde hace tiempo. En una charla de cuartel había dicho que no se jubilaría sin sacar los tanques a la calle. El 23 de febrero de 1981 cumplió su amenaza. Durante el juicio, los defensores de Milans afirmaron que sacar los tanques a la calle no era delito de rebelión porque no llevaban munición y respetaban los semáforos. Un golpe de Estado es arrebatar el poder a quien legítimamente lo tiene mediante el uso de la fuerza. Pero el que se haga mediante el uso de la fuerza no quiere decir que tengamos necesariamente que pegar tiros. Lo que hay que hacer es una exhibición de fuerza. Entonces, a mí los carros, el que estuvieran municionados o no, me importa un pepino. Pregunten ustedes, por favor, a la gente que en Valencia estaban asustados detrás de la ventana de su casa y veían el carro, a ver si alguno bajó a preguntarle allí, oiga, ¿usted lleva munición? El modelo de golpe de Estado que están montando es el 18 de julio del 36. Porque no olvidemos, el 36 fue una sublevación militar generalizada, pero si hubiera triunfado no hubiera habido un tiro. Luego, si ahora aquí hubiera hecho falta utilizar la fuerza, pues claro que lo hubieran hecho falta. O sea, es absolutamente, pero vamos, ya digo, increíble el que se nos pretenda decir lo contrario. O sea, yo saco los carros a la calle, pero van sin munición. Es que se paran en los semáforos. En fin, por favor. O sea, era un golpe de Estado con todas las de la ley. Jaime Milans del Bosch es un personaje de otro tiempo. El golpismo le venía de tradición familiar. Un antepasado suyo, general también, participó en un pronunciamiento en el siglo XIX. Su idea de España era muy distinta de la del resto de los españoles. No aceptaba la primacía civil, ni las autonomías, ni lo que él consideraba desorden. Pero sobre todo no soportaba que nadie le hiciera sombra. Su brillante carrera militar le había convertido en un mito en ciertos sectores del ejército. Sus órdenes se cumplían sin discusión. Estuvo a punto de rebelarse cuando se legalizó el Partido Comunista en 1977. Entonces era jefe de la Brunete y los tanques calentaron motores. A su odio ideológico por la democracia unía un enfado más personal. Se consideraba postergado por la política de nombramientos militares que llevó a cabo el gobierno Suárez. Era un general de un prestigio extraordinario, con medallas militares, con campañas brillantísimas y además muy admirado por sus subordinados, y en el ejército, en las Fuerzas Armadas, era una persona admirada. La tarde-noche del 23 de febrero, el capitán general de Valencia tiene una intensa actividad telefónica. Escucha los reiterados llamamientos del rey para que anule el estado de excepción, a lo que se niega unas veces con gran violencia y otras con absoluto desprecio. Entre llamada y llamada, también él hace uso del teléfono. Se pone en contacto con las distintas regiones militares, pide apoyos para el golpe y se lamenta de que el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacazzi, decida obedecer al rey. Jaime Milans llama a Guillermo Quintana y dice: Guillermo, ¿qué estás haciendo? Estás parando la salvación de España. Estas son las palabras que recuerdo y que tengo escritas cuando me las dijo. Y Guillermo Quintana le contesta: Jaime, ¿tú qué te propones? Y otro dice: hombre, de momento haremos una junta general, una junta militar, y después ya veremos. Y Quintana le contesta: Jaime, tú y yo hemos hecho la guerra civil, y de lo que me estás proponiendo es la guerra civil. Durante toda la tarde, el rey recorre telefónicamente las capitanías generales para parar el golpe.
una de las primeras decisiones que salen de Zarzuela es la formación de un gobierno en funciones que evite el vacío de poder. Este gobierno, constituido por secretarios y subsecretarios de los ministerios más relacionados con la seguridad, será el encargado de gestionar la crisis. Zarzuela desestima cualquier otra posibilidad. Cuando la Junta de Jefes de Estado Mayor preparó un comunicado en el que se hacía cargo del poder, por así decirlo, que ante la situación conflictiva en que estaba España, con motivo del asalto del Congreso, etcétera, que tomaba las riendas de toda la administración y de toda la política, y claro, se le dijo que no, que era muy oportuno, muy de agradecer ese impulso, esa idea de controlar la situación, pero que no podía caer en manos exclusivamente militares, y fue cuando, de acuerdo con la INA, se creó aquella especie de ministerio civil con secretarios de Estado y subsecretarios. Quienes en este momento asumen con plena plenitud el poder civil y militar de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Desde el Ministerio del Interior, Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ejerció durante 18 horas como presidente del gobierno. El puesto de mando de las fuerzas de seguridad se situó en el Hotel Palace, a las órdenes del gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, y a las de los generales de la Guardia Civil y de la Policía, Aramburu Topete y Sáenz de Santa María. Había dos criterios. El criterio del director de Seguridad del Estado era que si conseguíamos resolver lo del Congreso con rapidez, no habría problema en el resto de España. Otra teoría en la cual yo me estaba inmerso era que al ver que no se propagaba en el resto de España, lo del Congreso era cuestión de tiempo. Si dejábamos que el tiempo transcurriese, eso se iría solucionando, porque la entrada con violencia hubiese sido verdaderamente trágica. Una de las mayores preocupaciones fue garantizar la fidelidad de la división acorazada Brunete y evitar la presencia de sus tanques en Madrid. Varios mandos estaban al tanto y apoyaban el golpe. El general de división Luis Torres Rojas, el coronel José Ignacio San Martín, el comandante Ricardo Pardo Zancada. El máximo responsable de la acorazada Brunete, el general Juste, había dado instrucciones para que las unidades de su división tomasen diferentes objetivos tras ser informado de que el rey apoyaba la acción y de que el general Armada se encontraba en Zarzuela. Dos falsedades que pudieron haber cambiado el curso de la historia. La división acorazada, al lado de Madrid, y muy bien dotada en todos los sentidos, pues era un elemento importantísimo y decisorio en el caso de que interviniera de alguna manera. Yo lo que sé es que me avisaron que está el general Juste al aparato. Me dijo, bueno, pero en definitiva, Armada ya está ahí, Alfonso ya está ahí, en Zarzuela. Dije, no, bueno, pero lo estáis esperando. Digo, no, ni está sin el... En fin, es una frase que luego ha quedado, pero que es de lo más natural, ni estaba, ni además se le había dicho que no fuera. Entonces él, pues ya parece que eso le indicó algo, porque cuando después yo subí a contar esta conversación al rey, estaba el rey hablando con Armada, y efectivamente Armada seguía ofreciéndose a subir a explicar las cosas, y entonces yo ya le dije por señas al rey que insistiera en que no, porque parecía que alguna cosa, alguna significación tenía la presencia de Armada en Zarzuela. El general Juste da la contraorden y, de acuerdo con el capitán general de Madrid, Quintana Lacazzi, devuelve a sus acuartelamientos las unidades que habían salido. En Zarzuela se empieza a sospechar que Alfonso Armada podría formar parte del complot, utilizando además el nombre del rey. No, señor, ahí fíjese que lo digo, nunca he utilizado al rey. No. Eso usted no lo ha entendido. Porque nadie dice. Otros dicen que Alfonso Armada, pero Alfonso Armada no ha utilizado jamás al rey. No. Ahí rechazo que tiene usted una mala información. Fíjese que soy suave en todo, pero aquí no.
Alfonso Armada combatió en la Guerra Civil y en la División Azul. Gozaba de ascendente entre los militares debido a su brillante carrera y a que había sido instructor del rey. Es un hombre profundamente conservador que desconfía de la democracia. Mire usted, primero habría que definir la democracia. Hay muchísimas cosas que no puedes poner a votación porque son buenas per se. Si ahora, por una casualidad, el mundo dijera que era de noche, yo, sin embargo, creo que es de día y no me iban a convencer por el número de personas. Creo que la democracia es un sistema para gobernar a los pueblos, pero no pasa de ser la auténtica verdad. La verdad absoluta solo la tiene Dios. Armada lo único que decía era que la situación era delicadísima, que se podía producir una división en las Fuerzas Armadas y que peligraban además las personas que estaban en el interior del Congreso, el Consejo de Ministros y los diputados y senadores. Y que él, sacrificándose, porque creía que no podía hacerlo con capacidad suficiente, pero para sacrificarse en un momento delicado, que estaba dispuesto a ir al Congreso y en nombre del rey y ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración que diera solución a aquella situación tan trágica. Y la verdad es que fuera en nombre del rey no se aceptó de ninguna manera, se dijo que no. Luego, cuando insistió y ante la amenaza de que pudiera ocurrir algo grave a los que estaban en el Congreso, se dijo, bueno, si tú crees que lo puedes arreglar yendo personalmente con autorización de tu jefe militar, pero no con el encargo de ir en nombre del rey, pues vete a ver si lo puedes arreglar. Eso fue como se desarrolló. Alfonso Armada ocultó sus verdaderas intenciones durante las horas del golpe, donde jugó un papel negociador que ocultaba su faceta de conspirador, y más tarde, durante el juicio, lo que le ocasionó el desprecio de los demás procesados. Se había enfrentado a Adolfo Suárez y deseaba ser el presidente de un gobierno de salvación nacional. Sus ambiciones se truncaron cuando el rey propuso la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El plan golpista de Tejero y Milans no coincidía con el suyo, pero la situación anticonstitucional que iban a crear le permitiría después ofrecerse como salvador. Lo que pretendían es que el rey designase a Armada como presidente de un futuro gobierno que tuviese, digamos, un aspecto pues constitucional, aunque en la práctica eso sería claramente inconstitucional. Armada era un gran admirador del general de Gaulle, había estudiado en Francia, en la Escuela Militar de París, y tenía una gran admiración por el general de Gaulle y por su actuación, ¿no? Claramente. Y de hecho, la fórmula que se pretendía aplicar tenía unas grandes similitudes con la proclamación de la Quinta República Francesa. Sobre las 12 de la noche, dos agentes del CSIC se acercan al Congreso cuando ya llevaba casi 6 horas en poder de los golpistas. La plaza de las Cortes está cortada y rodeada por las fuerzas de orden público. Sin embargo, se identifican y consiguen pasar. No ven a Tejero, pero hablan con sus capitanes, quienes le manifiestan que el cerebro de la operación es Armada. Una revelación que sorprende a Diego Camacho. Sí, en un determinado momento de la noche me dirigí al Congreso por iniciativa propia y estuve allí durante unas 3 horas, y cuando tuve la certeza de que el jefe de la rebelión era el general Armada, pues salí del Congreso de los Diputados y me encaminé a comunicárselo rápidamente a la cúpula del Servicio de Inteligencia. Televisión Española recuperó la normalidad cerca de las 10 de la noche, cuando se marcharon las unidades blindadas que ocupaban sus instalaciones. El jefe de la Casa del Rey, el marqués de Mondéjar, habló con el capitán responsable y este aceptó retirarse. Solo entonces se pudo activar el operativo que iba a permitir la emisión del mensaje del rey. Esto lo digo como ciudadano, no como periodista. Nos pareció muy tardía la aparición en televisión del mensaje del rey. Creímos que se podía haber hecho antes. Pero en fin, deduzco de que es que Su Majestad estaba pegado a la red territorial de mando, descolgando teléfonos y recabando información de qué estaba ocurriendo en otras capitanías generales, porque la de Valencia ya se sabía lo que pasaba. Duda de ninguna clase. Ahora, el retraso fue sencillamente porque
es muy de señalar, y yo lo repito siempre cuando se me pregunta, que hay que recordar que el mensaje del rey por la televisión empezaba diciendo: a la vista de la situación, ya he dado órdenes, es decir, que él empezó a dar órdenes mucho antes del mensaje. Lo que pasa es que el mensaje tuvo inconvenientes en poder lanzarse porque la televisión estaba ocupada. Era la 1:15 de la madrugada. El rey vestía uniforme de capitán general. Su mensaje no admitía dudas. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Hacia la 1:30 llega a mí, que estaba en un banco azul, ¿verdad? Abajo, por el lado aquel, llega la noticia del discurso del rey. Claro, en aquel momento yo dije, ya están perdidos, y ahora ya nada más que hay que aguantar, tener paciencia. Y los que nos estaban vigilando cambian radicalmente. Nosotros no sabíamos que había ido Armada, nosotros no sabíamos que este lo había echado, nosotros sabíamos que Aramburu había estado a punto de matarse con Tejero, todo eso no lo sabíamos, pero nos dimos cuenta que el rey sí decía eso. Mientras el rey se dirige a los españoles, Alfonso Armada se encuentra en el Congreso, a donde había llegado hora y media antes. Se reúne a solas con Tejero, pero cuando éste se entera de que piensa ofrecer a los diputados un gobierno presidido por él, le impide que entre en el hemiciclo. Tejero quería una junta militar y la ilegalización de los partidos políticos. Habló con Milans, quien sorprendentemente le dijo que aceptase el plan de Armada. Este siempre ha negado que se ofreciera a presidir el gobierno, pero quedó probado en el juicio. Lo que sí reconoce es que negoció a título personal. Fui con autorización, porque yo no me escapé. Yo me fui a ver a Aramburu, y con Aramburu llegué hasta la puerta y hablé con Tejero. Bajo mi responsabilidad. Es decir, que yo era el que tenía que negociar. Como eso no le convencía a Tejero, pues entonces yo, después de hablar con él y de convencerme que no iba a suceder nada grave, salí de allí y así lo comuniqué. Pasan las horas. De vez en cuando una ambulancia rompe el silencio. En el interior del Palacio de las Cortes, varias personas han sufrido desmayos. Aquí es de Radio Intercontinental. Perdone, ¿puedo hablar con algún diputado o alguien del servicio de prensa? No puedes hablar con ningún diputado. En estos momentos están todos... Están todos dentro del hemiciclo. En el hemiciclo. ¿No hay ningún herido? ¿Heridos? Por Dios, nada. Aquí todo está tranquilo. ¿Hay algún herido? No hay ningún herido. No hay ningún herido. No hay ninguna persona enferma o accidentada. Nada. Gozan todos de perfecta salud. Y me imagino que usted formará parte... Sí, pero no le voy a decir quién soy. Buenas noches, ¿eh? Muy buenas noches. Se estudian planes para asaltar el Congreso, pero hay 400 rehenes y el riesgo es elevado. Como antes de los geos yo lo hice venir al Palace y estaba allí cuando vino el señor Leina. Y con unos planos que habíamos pintado hicimos un cálculo de bajas y que al disparar y entrar violentamente, solamente con la reacción de los que había dentro hubiese habido un número de bajas muy importante. Y entonces eso nos hizo disuadir y mantener nuestra teoría de que lo que había que hacer era esperar y poco a poco ir minando la situación a base de que se convenciesen que había fracasado el golpe. Milans ha ordenado la retirada de sus tropas en Valencia, pero el bando en el que rectifica su asonada se hace esperar. La situación para el foco golpista del Congreso empeora, pero la llegada de 15 vehículos de la acorazada Brunete, que se han unido a los sediciosos, les proporciona oxígeno y apoyo. Cuando entraron los soldados de Pardo, hombre, dudamos, cuando Pardo Zancada entró con una compañía, pero cuando vimos a los soldaditos cómo nos miraban, y uno de ellos con el país en la mano, pues claro, pensamos qué golpe tan raro que los soldados van con el país en la mano. ¿Verdad? Bueno, eso ya era cuestión de esperar, que yo estaba ganado. Ya los tenientes te daban toda clase de facilidades, te pusieron a nuestra vigilancia, y al final, yo no sé por qué se dirigió a mí, y me dijo, no se olviden que los he tratado bien, por Dios. En fin, ya se veía que aquello estaba destruido, que ellos estaban cayéndose.
Faltaban varias horas para el fin del asalto, pero las primeras ediciones de los periódicos ya estaban en la calle condenando el intento de golpe de Estado. Más de 300 periodistas hacen guardia en el Hotel Palace. Comandante, ¿cuál es en este momento la situación a las 5 de la mañana? La situación la que estamos viendo aquí ahora mismo sobre el terreno, o sea, estamos viviéndolo in situ, entonces pues, hay una tensión, hay unas fuerzas metidas dentro del Parlamento, otras fuerzas fuera, y en fin, y lo que estamos deseando es que las fuerzas de dentro pues digan, bueno, se acabó esto y vamos a salir. Los esfuerzos negociadores duraron toda la noche. Se intenta que Pardo Zancada y Tejero depongan su actitud, pero Tejero no consigue hablar con Milans, que se ha retirado a dormir. El teniente coronel Eduardo Fuentes, amigo de Pardo Zancada, se presta a mediar, de acuerdo con Aramburu Topete, en las condiciones de la rendición. A las 9 llegan a la zona más refuerzos. Los ciudadanos siguen pendientes del desenlace y se produce algún momento de tensión entre grupos de ideología contraria apostados en las inmediaciones de la Plaza de Neptuno. Se entregan los primeros guardias civiles. Una ambulancia traslada al diputado centrista Gabriel Cisneros, que ha sufrido una lipotimia. Son ya 14 horas, ¿no? O 15 horas, ya 14 horas. Ya es mucho, yo creo que ya deberían de haber, pero en fin, se ve muchos señores para arriba, para abajo, pero yo no sé qué proposiciones ni qué acuerdos han tomado. ¿Cuál es su estado de ánimo en estos momentos? Pues, sí, como el de una mujer que tiene marido ahí dentro. Los parlamentarios pasaron la noche en vela. A las 9:30 de la mañana, el diputado Manuel Fraga, con los nervios a flor de piel, exigió a los guardias civiles que liberasen inmediatamente a todos los rehenes. A las 11 de la mañana, los asaltantes dan muestras de cansancio. Tejero pide hablar de nuevo con Armada y este llega al Congreso con Aramburu Topete. Se concretan las condiciones relativas a la detención de los asaltantes. El director general de la Guardia Civil vuelve al Hotel Palace con la promesa de la inminente liberación de los rehenes. A su lado camina Alfonso Armada con gesto de alivio relativo. El teniente coronel Tejero se despide de sus guardias. Minutos más tarde se entregaría, como se pactó, en la Dirección General de la Guardia Civil. El asalto está a punto de terminar. Permanezcan en sus sitios, es igual. La fila siguiente. La salida de los diputados fue emocionante. Ese mismo día fueron detenidos Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Juan García Carrés, el único civil juzgado y condenado por la intentona. El general Armada fue cesado como segundo jefe de Estado Mayor horas después y arrestado a los pocos días. El golpe había fracasado porque las Fuerzas Armadas de entonces, pese a su mentalidad preconstitucional, obedecieron al rey. En aquellos momentos ningún capitán general tenía necesidad, ni siquiera se habían molestado, creo yo, mucho en saber lo que era la Constitución. El capitán general Quintana Alcací, no el único, pero que de una manera mucho más clara lo ha dicho, es: Franco en su testamento nos dijo, sed tan leales al rey como lo habéis sido conmigo. Y si yo hice eso, Majestad, usted que ordena, que no al golpe, yo obedezco no al golpe. Que eso es terrible, porque si nos ponemos a pensarlo, si el rey hubiera dicho que adelante, adelante. Pero es que para que el golpe fracasara, no tenemos que ponernos a preocupar si eran leales constitucionalistas o no.
yo ya creo que eso forma parte de la historia del Parlamento y ahí quedarán siempre esa ráfaga de tiros como demostración de un hecho incalificable, pero que yo creo que va a terminar siendo favorable para la democracia, no el hecho, sino las reacciones que ha producido el hecho. El rey siempre me dijo una cosa que no la puedo olvidar yo, y es que me dijo: mira, Alberto, yo tengo aquí lo que le pasó a mi cuñado y lo que le pasó a mi abuelo, a mí no me pasará, yo no gobernaré sobre los militares, eso nunca, con ellos, como ahora, vamos, y dentro de la ley y tal, él es muy militar, los quiere mucho, pero para apoyarme en ellos para ver un gobierno contra los demás, es imposible, no lo haré nunca. Primeras impresiones. Bueno, mis primeras impresiones es que yo creo que es un triunfo para la democracia a pesar de quienes quieren acabar con ella y no van a poder. El Parlamento, que a veces se considera a sí mismo como el ombligo del mundo, de repente se encuentra delante de unas metralletas absolutamente humillado, absolutamente vejado, ¿no? Cuando se produjo la liberación y empezaron a salir, pues Adolfo vio a Armada, conocía mucho a Armada y sabía de la relación de Armada con el rey. Y entonces sí le dijo al rey en algún momento, yo cuando vi a Armada dije, bueno, pues ya está tomando cartas en el asunto él, pues también estará el rey detrás y creo que estamos salvados. Y Armada, y puede que el rey le dijera eso, pues no te fíes, porque Armada no estaba ahí en ese... Bueno, para salvarle sí estaba, pero quizá por otro medio distinto del que creía Adolfo. Cuando empecé a trabajar en el libro yo tenía, lógicamente, dudas acerca de la actuación del rey y yo investigué lo más posible en esa línea. Y de luego la conclusión a la que llegué con todo tipo de detalles y sin ningún tipo de dudas fue que el rey, desde el primer momento, en cuanto descolgó el primer teléfono, que fue con el general Gabeiras, y le dijo al general Gabeiras, el jefe del Estado Mayor del Ejército, que estaba, digamos, que utilizándose su nombre para la actuación de los golpistas, el rey automáticamente dijo: lo desmiento, lo desautorizo, y a partir de ahí se pasó toda la tarde y toda la noche desautorizando que se utilizase su nombre y que él tuviese algo que ver. ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Ciudadanas y ciudadanos, los días 23 y 24, grupos golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas, la pacífica convivencia de los españoles y la Constitución que mayoritaria y libremente nos hemos dado en el ejercicio de la soberana e indomable voluntad popular. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! Que duda cabe que el 23F fue una fecha grave, resuelta brillantemente, justamente por la intervención del rey, que en esa noche se ganó el trono como se lo ganaban sus antepasados, y añadió a la legitimidad de origen que ya tenía la legitimidad de ejercicio. Aquel golpe fracasado, que tuvo unos minutos dramáticos, pero luego tuvo 15 horas grotescas, ha quedado en la memoria casi más por lo que tuvo de grotesco que por lo que tuvo de dramático, porque afortunadamente con la intervención del rey no hubo consecuencias graves, que las pudo haber y muy graves, de aquella intentona insensata. Desde el punto de vista político fue el más disparatado del mundo y el más inútil, porque antes de 24 horas se habían rendido sin condiciones los que habían hecho eso mismo. ¿Por qué? Porque, claro, no había base política para ello, y por otra parte, porque aquí está la corona de España. Y por todas esas razones entiendo que hay que valorar lo que ha pasado y mucho más lo que no ha pasado, pero por encima de todo lo que ya no debe volver a pasar. El sumario de la causa 2/81, es decir, el juicio a los implicados en el 23F, se instruyó en un tiempo récord, 4 meses, para no favorecer la duración de la campaña que pretendía involucrar al rey.
Tan solo 33 personas, una de ellas no militar, se sentaron en el banquillo de los acusados. Fue una decisión mía que tomé bajo mi responsabilidad, que se la dije al presidente después de haberla tomado yo, y diciendo, y ahora haces conmigo lo que quieras, pero esa decisión la he tomado. Claro, porque tú imagínate, me dice García Escudero, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, si lo aplico estrictamente, son 4.000, son todos los oficiales que salieron en la calle en Valencia y todos los de la división acorazada que estuvieron acuartelados hasta que les dieron la contraorden, a los que tengo en principio que procesar. Y puedo elegir eso, mira, de eso ni hablar. Tú, los auténticamente responsables, la cabeza. ¿Tú te imaginas un juicio de 4.000 en aquellos momentos? Pues es que, ¿qué más hubieran querido los involucionistas que hubiera cometido semejante disparate y semejante injusticia? El juicio del 23F desató un cierto sentimiento de vergüenza colectiva en las Fuerzas Armadas y vivió sesiones muy tensas. Y dije que aquello era como si hubiese sido un secuestro aéreo, en donde el secuestrador entró, colocó la pistola en la cabeza del piloto, que en este caso era el presidente de las Cortes, Landelino Lavilla, y le pedía que cambiase el rumbo, que era el rumbo político que llevaba España. Esto sentó muy mal al general Milans del Bosch, que se levantó airado, y el tribunal, el presidente del tribunal no tuvieron suficiente valor para resolver la situación expulsando al general Milans del Bosch, y lo que hizo fue suspender el juicio hasta el día siguiente. Hubo algún importante jefe militar que me dijo que si yo me creía que se iba a celebrar el juicio militar ese, como aquellos soldados ilustres de España que habían tenido una historia militar importante, claro que sí. Y yo le contesté, mira, mientras yo esté sentado en este sillón se celebra. Si tú vienes con unos soldados y me quitas de aquí, a partir de ese momento la responsabilidad va a ser para ti. Y, bueno, ese mismo general, cuando ya estaba avanzado el juicio, vino a verme a decirme, ministro, que se acabe esto pronto, que nos están llenando de mierda. Cuando empezaron las acusaciones, entre ellos tú mientes o que mientes eres tú. El Consejo de Guerra no fue precisamente brillante. El espectáculo pues no fue muy agradable, se acusaban unos a otros, nadie se hizo responsable. Y fundamentalmente fue eso, un intento de implicar a la corona en el golpe de Estado. Incluso recordará usted que hubo algún diario que se fundó durante el juicio de campamento, que durante los meses se fundó exclusivamente desde parte de la extrema derecha civil y militar, exclusivamente para apoyar esta tesis de la implicación real en el golpe. Los físicos suelen decir que un golpe a la derecha desplaza un objeto a la derecha, pero en política, a veces, un golpe a la derecha desplaza el objeto a la izquierda. Por eso, el efecto definitivo del golpe fue la victoria, mayoría absoluta del Partido Socialista, y con eso la reforma de las estructuras que no se habían tocado hasta este momento, y se acabó con la cuestión militar, afortunadamente. Decidieron, yo creo que con buen criterio, limitar el juicio de campamento a aquellas 33 personas un poco representativas de todo lo que había ocurrido, ¿no? Eso generó una sensación en la ciudadanía de que no todo estaba bajo control. Yo creo que más bien por negligencia y por poco sentido de la historia que por sentido de conspiración han desaparecido muchos documentos. Y eso ha hecho generar la sensación de que siempre ha habido algo oculto, algo que inaprehensible detrás de todo aquel golpe. Yo sinceramente creo que a estas alturas se ha dicho prácticamente todo, por muchas versiones contrapuestas que ahora nos estén llegando. Yo creo que la versión verdadera es la que hay y no hay que buscar tampoco la teoría conspiratoria de la historia. Al excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército, como autor de un delito consumado de rebelión militar del párrafo primero del artículo 287 del Código de Justicia Militar, a la pena de 30 años de reclusión. 2. Al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejera Molina. El Tribunal Militar condenó a 30 años de prisión a Milans y a Tejero y a 6 a Armada, aunque el Tribunal Supremo elevó la pena a 30. 3 procesados fueron absueltos y 14 expulsados del Ejército y de la Guardia Civil. Todos se beneficiaron de indultos y están en libertad desde hace tiempo. El 23F fortaleció la relación entre el rey y la sociedad civil, pero abrió una brecha entre esta y las Fuerzas Armadas.
En noviembre, y con motivo de los 25 años de su coronación, el rey se refirió por primera vez a aquellas horas difíciles. Yo creo que habría que empezar a decir que las Fuerzas Armadas obedecieron a su jefe, porque yo les ordené que se mantuvieran tranquilos. Que una pequeña parte quiso hacer realmente echar por tierra todas nuestras ilusiones, nuestros trabajos, nuestra democracia, o incipiente democracia todavía, pues eso es otra cosa. Pero el resto de los ejércitos hubo tranquilidad total. Trabajé mucho y hice muchas visitas para poder restablecer el buen nombre de las Fuerzas Armadas y sobre todo la relación entre población civil o hasta poderes políticos y mandos militares. Las heridas del 23F cicatrizaron con el tiempo. Hace años, el Congreso decidió conservar para el recuerdo y la historia las huellas de lo que pudo haber sido, la memoria de las horas más negras de la democracia. Y bien, esta ha sido nuestra radiografía sobre el intento de golpe de Estado del 23, varios reportajes de la actualidad. Muy buenas noches y feliz semana.